a golpe de la espada de Dios, es con pandero, con trompeta y tambor. Buenos días a todos, hermanos, en esta mañana maravillosa. Venimos delante de nuestro Padre para alabarle, para bendecirle y darle toda la gloria, la honra, y darles también la bienvenida a esta su iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Y les invitamos que dispongan su corazón para alabar a nuestro Padre por todas sus misericordias, por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que sigue haciendo, porque así es el Señor. Y les invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, en los versículos del 7 al 10. Si gustan seguirme con la letra, dice así la palabra del Señor. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Padre, cuántas gracias te damos porque tú traes, Señor, esta palabra para nosotros. Porque dice que en medio, Señor, de toda necesidad y de toda aflicción, fuimos consolados por nuestra fe en ti, Señor. Somos consolados, Señor, porque sabemos que te tenemos a ti, Señor. Tenemos a tu Espíritu Santo que tú has dejado como consolador, Padre. Por eso en esta preciosa mañana te damos gracias, Padre, porque sabemos que vivimos, Señor, por esa fe que tú nos has dado, Señor. Y te damos la acción de gracias en esta mañana maravillosa, porque sabemos que tenemos un Dios en quien nosotros nos gozamos, aún a través de las necesidades, aún a través de nuestras aflicciones, Padre. Te damos gracias porque tú nos esfuerzas, porque tú nos levantas, porque tú renuevas nuestras fuerzas como las águilas, Señor. Y te damos gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias, papá, porque sabemos que eres ese Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos gracias, papá, y no sabemos cómo agradecerte, Señor, porque las palabras se nos acaban, Padre, cuando sabemos que tú has hecho grandes maravillas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Señor,
Amén, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por eso venimos a alabarte, a bendecir tu santo nombre, porque tú traes grandes cosas y grandes maravillas, y en tu nombre, Señor, eres poderoso. Hermanos, les seguimos invitando para que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 62, en los versículos del 11 al 12. Dice así la palabra del Señor: He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Aleluya, Señor, tu palabra es grande y poderosa, porque tú nos llamas, Señor, para darnos esa salvación. Y aquí, Señor, tu recompensa, porque con tu Espíritu Santo, Señor, estamos regocijándonos en medio de esta alabanza. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia. Gracias te damos, Señor, por nuestro pastor, por todas las familias, Señor, en esta iglesia. Te bendecimos, Padre, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros, porque tú, Señor, nos das ese reposo, Señor, que tenemos en ti, Padre, en tu Espíritu Santo. Tú nos das, Señor, esa salvación, y por eso, Señor, ponemos nuestra alabanza, Señor, delante de tus pies. Ponemos nuestros cantos y nos regocijamos, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice, Padre, esta iglesia. Bendice, Señor, a todos los que en ti creemos y los que a ti buscamos, Señor. Bendícenos, esfuérzanos, levántanos, Padre, para que no seamos arrebatados en nuestra fe, para que no seamos arrebatados por el enemigo, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Señor bendito, levantamos nuestras manos delante de ti, Señor. Que no tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, e Israel que no nos conoce, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Porque, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro
vendrán y verán mi gloria. Amén, Señor, porque veremos tu gloria, Padre. Y sabemos, Dios, que tú eres el Dios que hace las maravillas, el Dios que no se olvida de sus hijos y que no permite, Señor, que seamos afligidos, Padre. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana porque nos ha permitido alabar su santo nombre. Y vamos a dar lectura en el libro de Samuel, capítulo 22, versículo 50. Dice la palabra del Señor: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aleluya, Señor. Hemos alabado tu nombre, Señor, en esta preciosa mañana y te damos gracias porque tú permites, Padre, que estemos aquí, Padre, para darte la gloria, la honra, y porque tú dices que tú serás como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y gracias, Padre, porque tú nos haces brotar, Señor, aun cuando estamos en aflicción, aun cuando estamos en dificultad y en problemas, Padre. Gracias por tu iglesia, Señor, que no permites, Padre, que ellos sean apartados de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada Iglesia Emmanuel. Nuevamente estamos aquí en un culto dominical y yo alabo y bendigo el nombre del Señor porque me permite tomar este lugar dando la palabra. Le doy gracias a Dios porque el Señor nos da vida y nos da vida en abundancia. Y doy gracias a Dios porque el día de hoy me permite cumplir años de vida. Yo le doy muchas gracias a mi Señor, a mi Rey de Reyes, a Dios Todopoderoso, porque Él ha sido un milagro en mí, en mis hijas y en mi familia. Dice la palabra del Señor: yo y mi casa serviremos a Dios. Y yo les digo que cuando entré al quirófano, cuando estaba a punto de hacerme cesárea, porque mi niña tenía que salir, ¿verdad? Tenía que nacer, estaba muy mala, me dio la preeclampsia severa, ¿sí? Y le doy gracias a Dios porque el Señor me hizo vivir, me hizo estar aquí. Y hace 24 años cuando entraba yo le decía: Señor Jesucristo, si tú me prestas la vida, que sea para servirte. Tanto le entregué a mi bebé como entregué mi vida y le dije: si tú me permites vivir, que sea para servirte, para proclamar tu palabra. Y le doy infinitas gracias a Dios porque miren, hermanos, me tocó dar la palabra en este día. Y les pido, hermanos, que elevemos una oración a Dios para que este tema, para que esta palabra sea viva y eficaz y cortante como dos filos. Y el día de hoy nuestro tema se llama ¿Cómo descubrir tus dones y llamamiento de parte de Dios? Tu llamado de parte de Dios, ¿cómo descubrirlo? ¿Sí? Y lo cité en la palabra en Romanos 12:4, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera que somos un cuerpo en Cristo, tiene muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros.
o les pido que cierren sus ojos a todos los que nos ven por el canal. Bendito Dios y Padre Celestial, grande eres, hermoso, poderoso, digno de toda alabanza, de toda gloria. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos dejas, Señor, porque tú no nos desamparas, porque tú estás al cuidado de nosotros, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que seas real, Padre, que vayas a lo más profundo de los huesos de la gente, a lo más profundo de los corazones, Señor. Y esta palabra vaya, Señor, como espada cortante de 2 filos y penetre a lo más profundo de los huesos de la gente, a lo más profundo de su interior, Señor. Que tú abras, Señor, esos oídos, y que esos oídos sean espirituales, capten tu palabra, pero también, Señor, que les des entendimiento, que les des revelación, Padre, que tu palabra sea viva, que lo pongamos en práctica y que a tus siervas, Señor, como lo decía en mi testimonio, que le des palabra, Señor, que de mi boca salga palabra tuya, Señor, y vaya y envuelva a los huesos de la gente, a que sea como un fluir, como una llama ardiendo, Señor, en este tema, Padre, que me has dado, que ha sido como algo que ha latido en mi corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias y bendito Padre Celestial. Amén. Pues, hermanos, estoy muy contenta por poderle servir a mi Señor en esta mañana, y como les decía, nuestro tema es cómo descubrir tus dones y llamamiento de parte de Dios. Y como les leía la cita, nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos tienen diferente función, pero el cuerpo de Cristo, el Señor, la iglesia, el Señor la ama grandemente. Y como les decía, vamos a iniciar con 2 preguntas que nos hacemos. ¿Cómo sé a lo que Dios me ha llamado? ¿Y qué ministerio o qué don del Señor tiene para mí? ¿Sí? Y retomamos la cita bíblica. Porque de la manera que en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos el cuerpo de Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Gracias doy a Dios porque el Señor tiene su iglesia, y su iglesia somos todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y como lo decíamos, cada quien tiene una función diferente, y es muy importante que todo el cuerpo de Cristo esté unido para hacer la función de edificar a la iglesia. Y es que a veces pasa tiempo, estamos en la iglesia y a veces no sabemos a qué Dios nos ha llamado, ni siquiera sabemos el propósito de nuestra vida. No solamente aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros somos valiosos, dice que somos barro en sus manos. Somos la pieza que el Señor Jesucristo está moldeando y está formando. Pero no nada más nos podemos quedar ahí, hermanos. Tenemos que saber el propósito y sobre todo los dones o llamamiento o ministerio para lo que hemos sido llamados al cuerpo de Cristo. Algo importante, además de descubrir el propósito del Señor, es que este llamado viene de parte de Él. No es que el hermano o el pastor puso a esta persona o puso a esta otra en enseñanza o puso a otra en alabanza, no. Este es un llamado que viene de parte de Dios, ¿sí? Y Dios es el que da la tarea. Él es el dueño de la mies y nosotros sus obreros, nosotros sus siervos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque cuando el pastor nos mandó a llamar para el servicio en esta iglesia con la función de liderazgo, le di muchas gracias a Dios porque Él me había llamado, Él nos había llamado desde antes que nosotros estuviésemos en un instituto para
para prepararnos en la palabra. El Señor nos llamó a servirle y le doy gracias a Dios porque después que el hermano nos llamó, le doy gracias a Dios porque dice su palabra que no llama a uno, y aquí a nosotros tengo muy presente este texto que dice: yo y mi casa serviremos a Dios, porque el Señor nos dio la vida a nosotros, a mis hijas, a mi esposo, y entonces este es llamado que nosotros tenemos. Le damos gracias a Dios porque fue un llamado de parte de Dios familiar. Nuestra familia fue llamada al servicio. Y dice también que eres salvo, tienes el arrepentimiento, te bautizas, sigues ese sacramento, eres bautizado en el agua, ¿sí? Eres bautizado en el Espíritu Santo, eres bautizado en fuego, pero dice que Dios te quiere, te dio y te capacitó para darte dones. Dice que Dios reparte dones, reparte ministerios y que también operaciones, y que nosotros debemos de ponerlas en práctica. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como les mencionaba, la iglesia, el Señor da dones, da ministerios, da incluso habilidades, capacidades. Qué hermoso que el Señor nos ama. Dice que regalo de Dios son estos dones. Nosotros no tenemos que hacer obras, nosotros no tenemos que hacer cosas para llamar la atención del Señor Jesucristo. Dice que como el Señor dio la salvación, así también Él reparte los dones y los ministerios, ¿sí? Y tenemos 5 ministerios, como ya lo leímos: apóstol, maestro, pastores, evangelistas, profetas. Gracias a Dios, ¿verdad?, por esos dones hermosos. Y también tenemos los nueve dones, ¿sí? Tenemos dones de revelación, que son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu, ¿sí? Esos son los dones de revelación. Los dones de inspiración, profecía, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Tenemos los dones de poder. Yo creo que todos son poderosos, ¿verdad? Pero la fe, necesitamos de la fe, de la sanidad y de milagros. Pues qué hermoso que el Señor reparte estos dones, ¿verdad?, para que la iglesia del Señor sea edificada. Fíjense, hermanos, que yo anteriormente había tenido en mi corazón este tema, el de hablar acerca de los dones, de los ministerios, de las capacidades que el Señor nos da a cada uno. Todos los que estamos en la iglesia de Cristo y que somos creyentes, el Señor, eres útil ante las manos del Señor, ¿sí? Somos piedras preciosas y Él regala sus dones, y nosotros como iglesia debemos de anhelarlos, ¿sí? Yo creo que esta predicación es como la introducción solamente a los temas que vamos a ver, y gracias a Dios por el poder participar en la palabra, porque es muy extenso estos temas de los ministerios y de los dones, ¿sí? Entonces hoy solamente vamos a ver algo de la introducción de tu llamado, ¿verdad? Para que tú pienses que eres importante para Dios y que tienes un lugar. No nada más el pastor hace la obra, no nada más los líderes hacen la obra. Todos, hermanos, todos tenemos un llamado de parte de Dios, y como les dije, uno es mano, uno es pie, otro es cabeza, todo el cuerpo tiene que funcionar, ¿sí? No nada más
es la cabeza, ¿sí? Tiene la cabeza que delegar responsabilidad y cada uno hacer su parte. Y entonces en las siguientes predicaciones que me permitan participar, ¿sí? Voy a seguir hablándoles de lo maravilloso y hermoso que es cada uno de estos ministerios y de estos dones y de estas habilidades y capacidades que el Señor tiene para ti. Bueno, después de haber platicado sobre esto y decirte que tú tienes un don, un llamamiento, una capacidad, debes de ponerlo al servicio de Dios. Qué hermoso que nuestro Señor Jesucristo es maravilloso, dio su vida por nosotros, pero nosotros también por amor tenemos que ser agradecidos y hacer la obra a la que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que algunos de ustedes todavía no han identificado su don, todavía no han identificado su ministerio, todavía no han identificado sus cualidades. Y para lo que hoy, como decía nuestro tema, ¿cómo voy a descubrir? ¿Cómo voy a desarrollar a lo que el Señor me ha llamado? ¿Cómo voy a conocer mi propósito? Tengo el día de hoy 3 cosas importantes que debes de tú tener en cuenta para saber cuál es tu ministerio. Y una de ellas, vamos a ver 3. Una de ellas dice que es examinar cuando algo me produce preocupación, pero no preocupación por el afán de la vida, preocupación por el temor, no, una preocupación que viene de parte de Dios, de la necesidad de Dios. Por ejemplo, hay algunas personas que se preocupan mucho por los enfermos, que tienen esa preocupación de ir y de visitar al enfermo, de ir y visitar a los niños, al huérfano, a la viuda, ¿sí? De ir y visitar en las cárceles, de ir y visitar a las personas que están necesitadas, el dar la enseñanza, el participar en los cantos, el llamado a un instrumento. Entonces, primeramente tú debes de detectar, ¿sí?, qué es lo que te causa esa preocupación que viene de Dios. Y también el Señor te da ideas creativas, te da ideas de cómo poder ir y cumplir ese plan y ese propósito para el cual has sido llamado. Yo les doy testimonio de que yo fui llamada desde pequeñita a lo que es la enseñanza. Doy gracias a mi pastor porque desde que estaba yo pequeña, él me llevaba a compartir. Hubo necesidad en una iglesia, mi mamá y mi papá fueron siervos del Señor y andaban predicando su palabra, y en esta misión mi mamá se enfermó, y yo le doy gracias a Dios porque le decía que me llevara a mí a dar la clase. Yo tendría como unos 7 u 8 años, y le doy gracias a Dios porque fui a compartir con los niños y fui a compartir con los jóvenes. Eso no era de parte mía, porque yo era una pequeñita, yo era una niña, pero eso vino de parte de Dios, y le doy gracias porque Él también hizo que también yo fuera maestra. Esa es mi vocación, esa es mi profesión, y yo estudié la enseñanza, y mi pasión es enseñarle a los niños, enseñarle a los adolescentes, y ahora enseñarle, compartir de la palabra del Señor a todos los que nos escuchan, y a aquella persona que se acerca también, ¿verdad? Le damos palabra. Entonces, la primera característica o cosa que nosotros debemos de tener en cuenta es esa preocupación por lo que nos apasiona hacer. La segunda, ¿sí?, pasión, como les decía. La primera, detectar aquello que me causa la necesidad de ir, ¿verdad? Y número 2, debemos de tener una profunda pasión por realizarlo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo nos amó con pasión y ese fue el ministerio del Señor Jesucristo, venir a morir y predicar su palabra. Así nosotros debemos de tener una pasión por el servicio al Señor. Por ejemplo, los que son evangelistas tienen la pasión de ir y predicar la palabra del Señor por todos los lugares, por los lugares peligrosos, por los lugares en donde hay guerra, ¿verdad? Gracias a Dios por esos misioneros también que predican la palabra con pasión y que no les interesa que esté en guerra, que su vida corra peligro, lo hacen con pasión. Así nosotros debemos de tener esa pasión por el servicio. El pastor, gracias a Dios por nuestro pastor, por los pastores del mundo que cuidan de las ovejas, que cuidan de las almas, que nos escuchan, que nos oyen, aquellos consejeros que el Señor pone para oír las peticiones de la gente, para orar, para liberar, para dar fuerzas, ¿verdad? Qué hermoso que hay personas que el Señor pone, amistades. Yo le doy gracias a Dios por las amistades cristianas y aún por aquellas también que no, porque he encontrado amigos verdaderos, amigos hermosos. Yo no puedo decir, Dios me ha llenado de amistades, de pastores, de gente que sirve al Señor y que son de apoyo, los maestros que enseñan. Por ejemplo, veo a Naomi cómo prepara sus clases, cómo enseña, cómo hace sus videos. Hermanos, ese es un amor, esa es una pasión que el Señor ha puesto en su ministerio de ella. Interceder, el que intercede con esa pasión. Les puedo decir, hermanos, que hay pasión por clamar, por orar por las almas. Hay algunas personas que les llaman a orar y no van, no asisten, ¿sí? Llaman a la alabanza y todos corren, ¿verdad? Pero la intercesión es algo poderoso, es un don maravilloso, es un ministerio hermoso. El clamar, el pedir, el rogar por las almas y por la gente. Gloria a Dios por la gente, por los ministerios que se han levantado, por los ministerios que Dios tiene. Entonces ya detectamos cuál es la pasión que tenemos. Ahora vamos con la tercera, ¿sí? La tercera, la evidencia de la capacidad. Yo ya detecté que tengo preocupación por la enseñanza, que Dios me dio ese plan, ese propósito. Número 2, que tengo la pasión por entregarme a ese ministerio, a ese llamado, a ese don, a ese regalo de Dios, ¿sí? Pero ahora va la evidencia de la capacitación. Yo escuchaba a algunos hermanos que decían que pues no era importante el capacitarte, el entrar a un instituto, el tomar cursos y llenarte de la palabra. Yo creo que sí, a veces la gente tiene un llamado y no tiene una preparación, pero hermanos, yo les exhorto a que se capaciten. Si en lo secular nos enseñan, tenemos que estar al día. Los doctores tienen que ver las evidencias, lo más último en toda la medicina. Los maestros tenemos que ver la tecnología, que tenemos que estar atentamente a la enseñanza, actualizándonos. Pues más en la palabra del Señor. Yo, por eso, mi esposo y yo estudiamos y no dejamos de aprender. Esto no lo digo por vanagloria, lo digo porque es necesario. No hemos dejado de aprender y siempre vamos a estar aprendiendo. Cuando nosotros leemos la palabra, dice que se hace rema y un solo versículo lo podemos leer y leer y leer y el Señor se hace real en nuestras vidas y su palabra es maravillosa que aprendemos, y más con las personas que nos capacitan, que nos instruyen, porque esos dones vienen de parte de Dios. Entonces necesitamos una capacitación, y qué hermoso que el Señor Jesucristo mandó a su Espíritu Santo y podemos pedirle que Él nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Dice que somos manos, en sus manos del Señor está
nuestra vasija, y esa vasija la puede ir pintando, ¿verdad? Con esos regalos, con esos dones del Señor. Gloria a Dios por esto hermoso. Yo he visto milagros, hermanos, he visto cómo gente ha aprendido a leer por medio de la Biblia. También he visto testimonios maravillosos de personas que han aprendido a tocar instrumentos, que esto ha sido de parte de Dios. Por ejemplo, mi hermano Samuel, él aprendió a tocar el piano, pero eso fue de parte de Dios porque él aprendió, miren, bien rápido. En la iglesia donde nosotros asistíamos, había un hermano que se llamaba Pillado. El hermano Pilladito era el que tocaba el piano. Uy, ese hermano, gracias a Dios por su vida, pero ese hermano ya iba a partir, y Dios le dijo a ese hermano que preparara algo. ¿Y qué creen? Preparó a mi hermano Samuel, le instruyó, y mi hermano aprendió súper rápido, y el hermano pudo descansar tranquilo, porque Samuel era pequeño y ya dirigía un coro y aprendió súper rápido, sin ir a una capacitación. Entonces, nosotros somos vasos en Él. Es importante capacitarnos, pero también Dios hace milagros. He visto cómo gente aprende los idiomas muy rápido. Y oigan, el Señor tiene muchos propósitos hermosos y maravillosos para nuestras vidas. Y dice que si tú, bueno, ya vimos los tres pasos, pero que si tú ya sabes cuál es nuestro llamado, para cuál ministerio, cuál don tienes en ti, y lo estás desarrollando, dice que también debemos de dar el fruto al 100%. Hermanos, dice la palabra del Señor en Lucas 10:2, dice que la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Y de veras que a veces no queremos una responsabilidad, a veces le huimos, pero yo te quiero exhortar en esta mañana. Los campos están verdes, está lista la cosecha para que pongas en práctica ese ministerio, para que pongas en práctica ese don, ¿sí? El Señor quiere que te formes parte del cuerpo de Cristo. Ya eres del cuerpo de Cristo, pero necesitas desarrollar tu don y tu ministerio. Y decía una persona que decía que los obreros eran muchos, pero que también había pocos y que algunos eran flojos. No, yo creo que en el camino del Señor debemos de ser responsables, porque no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales, de cosas celestiales, hermano. Y yo cuando me pongo a meditar en la palabra, oí un testimonio que impactó mi vida. Y este testimonio es de un hermano que se llama Luisi García. Este hermano Luisi García dice que fue llevado al cielo. Dice que murió porque tenía cáncer. Murió, y entonces este hermano se fue a su hacienda porque pues ya le habían dicho que ya estaba en lo último, y que pues no tenía remedio. Y entonces este hermano que había servido al Señor, qué gran milagro hizo, de que se fue y estuvo esperando, ¿sí? Pues la muerte. Murió, hermanos, este hermano murió, pero dice su testimonio que fue al cielo. Fue al cielo y estuvo ahí 24 horas y posteriormente resucitó. El Señor resucita y permite estas cosas para que nosotros creamos su palabra. Y dice que le dijo el Señor que diera testimonio. Y cuando yo escuchaba este testimonio de que visitó el cielo, el Señor me hizo entender por medio de la palabra que debía yo platicar acerca de esto. Y yo no terminaría de platicar su testimonio porque es muy interesante, es muy impresionante, y Dios habló a su vida. Pero el día de hoy, y lo mismo, las predicaciones que voy a dar posteriormente, habla acerca de lo que él visitó y cómo va de acuerdo a la palabra del Señor, y cómo nosotros como iglesia tenemos que ponerlo en práctica.
Bueno, dice el hermano que él pues dejó su cuerpo y que subía su alma que fue llevada por los ángeles hasta el cielo, hasta la presencia del Señor, y que el hermano decía que allá todo es muy hermoso, que todo es como un resplandor, que puedes ver las cosas, pero que hasta los colores son bellísimos, son hermosos, que hay unos colores que no los puedes describir, que hay una vegetación, unos campos hermosos, unos pastos preciosos, unas flores hermosas, que cuando se mueven las flores alaban al Señor, pero que es un sonido precioso y hermoso, y que pasaba y que conoció al Señor Jesucristo, pero que era un resplandor hermosísimo. Entonces nuestro Dios es un Dios poderoso, nuestro Dios es el Dios de luz, es un Dios que es la luz, dice que apaga la oscuridad. Bueno, ¿por qué viene a mención este hermano? Dice que él después recorrió y que uno de los lugares que recorrió era una viña, era como una viña, y que en esa viña había unos racimos grandes de uvas, y que esas uvas estaban grandes y hermosas. Qué hermoso la presencia del Señor, ¿verdad? Con esas uvas. Y dice también que había unos ángeles, que esos ángeles tomaban las uvas que estaban como secas. Esas uvas que estaban como secas, dice que parecían como pasas, pero que también había en la higuera, había hojas, y que estaban secas. Y que entonces ahí estaban los ángeles limpiando, y que el hermano le preguntaba: oiga, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Sí? Y entonces dice que él decía que era acerca de los ministerios que estaban. Dice que le dijo: mira, ¿ves esas uvas? Estas uvas son los ministerios de la iglesia, sí, son los ministerios, son los profetas, son los maestros, son los evangelistas. Y le preguntaba a él: pero ¿y entonces las uvas secas quiénes son? Y que le dijo: esas son las personas que estaban en el ministerio y se han alejado de la verdad, que han estado en pecado y que tenían la verdad y ahora se han ido para atrás. Pero no termina ahí esa ilustración, sino que veían que los ángeles agarraban las uvas secas, y que las pasaban en una cesta grande, ahí las depositaban en esas cestas, y que entonces iban más allá, más lejos, y que había en el piso una puerta abierta, y que esa puerta abierta era como un hoyo, y ahí eran depositadas las uvas secas y las hojas secas. Y les decía que él asomaba y que veía, y que era el infierno, y que eran demonios que venían por esas uvas secas. Y pues qué feo, ¿verdad, hermano? De que esos ministerios, de que esos pastores, de que esas personas se hayan vuelto atrás, dice. Aquí hay una reflexión muy grande, hermano, y es una palabra que ha venido primeramente a mi vida. Debemos desarrollar nuestros ministerios, nuestros dones con la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Lo que el Señor quiere, y no caer en el pecado, no caer en el adulterio, no caer en la fornicación, no caer en la envidia, en la lascivia, en la hechicería, hermanos, en la manipulación, en el control. Padre Celestial, tenemos que pedir perdón. Yo soy la primera en pedir perdón, Señor. Perdóname, Señor. Y qué grande compromiso el de servirle al Señor de esa manera.
Eso fue lo que vio esta persona, ¿sí? Que nosotros tenemos que desarrollar nuestros ministerios como el Señor nos manda y no ser esas uvas secas que van a ir a la perdición, que van a ir al infierno, ¿sí? Cuando los ángeles la limpiaban, ¿verdad? Es algo impactante que el hermano vio, pero también es una reflexión muy fuerte. Dice la palabra del Señor que no seamos piedra de tropiezo para los pequeños. A veces nuestras actitudes, nuestras acciones, ¿sí? Queremos tener control, ¿sí? Control en nuestra casa, control en la iglesia, control en lo que estamos haciendo, y eso no es de parte de Dios, ¿sí? Que nuestros ministerios sean limpios y que, como dice, no pongamos la piedra. Dice que si alguno de los pequeñitos caen, ¿sí? Pues a nosotros va a ir esa carga, esa vida. Yo por eso le pido a mi Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para poder llevar a cabo su palabra y para poder desarrollar estas capacidades, estos ministerios. A los que nos escuchan por el canal, les digo que hoy tienes la oportunidad de poder recapacitar y de poder pensar primero que tienes un llamado, un propósito para Dios y que formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que nosotros le debemos de servir al Señor con amor y compasión, que Él es el dueño de la obra, nadie es dueño de las personas. El Señor Jesucristo es el dueño, ¿sí? Y nosotros somos sus servidores. Dejar que lo que tienes, que el regalo que tienes, que esa capacidad de poder administrar, de esa capacidad de poder enseñar, de esa capacidad de poder alabar, de tocar un instrumento, de visitar al huérfano, de visitar a la viuda, el Señor tú ya lo tienes, ¿sí? Ven y muestra el amor de Dios. Yo un día que estaba en una reunión, yo le decía, Señor, déjame ver tu rostro, Padre. Señor, estaba una reunión muy fuerte, había el fluir del Espíritu Santo. Yo decía, Señor, déjame ver tu rostro, y déjame ver tu rostro, y Señor, gracias, Padre Celestial. Pues cuando viene la presencia del Señor, hermanos, se hablan en lenguas y es tanto el poder que a veces las gentes caemos. Yo he tenido esa experiencia de que no te puedes sostener. La presencia de Dios es tan grande que caes. Entonces cuando yo caí, yo le decía a mi Señor, Señor, yo quiero ver tu rostro, quiero ver tu presencia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo abrí los ojos, vi a un niño con una capacidad especial, con una barrera especial, y el Señor me hacía entender, tú quieres ver mi rostro, pero mi rostro está en cada uno de los huérfanos, de estos niños, de los niños, del enfermo. Cuando tú vas y oras por el enfermo, que él recibe esa administración, estás viendo lo que Dios quiere. Dice que debemos de dar al huérfano, a la viuda, al niño que no tiene, ¿sí? Gloria a Dios por todos aquellos ministerios que ayudan. Y entonces esa es la cara del Señor Jesucristo, sus manos, ¿verdad? Dice que aquel que da un vaso en su nombre no se queda sin su recompensa, pero uno lo debe de hacer por amor a Dios. Y yo también te exhorto esta mañana, también como conclusión, que tú levantes tu mano, que no te importa lo que diga el hermano, que no te importa lo que diga tu familia, que no te importa lo que diga la gente. Tú levanta tu mano y dile, Señor, tienes tantísimo, el solo hecho de tener vida, hermano, es un grande privilegio. Gracias a Dios por tener la sanidad. Levanta tu mano y dile al Señor, Señor Jesucristo, heme aquí, envíame a mí los campos, la cosecha, las almas ahora que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID. La gente está hambrienta del Señor, la gente está hambrienta que les prediques, la gente está hambrienta que le des una despensa, la gente está hambrienta, quiere ver la mano, la cara de Dios, y tú dile, heme aquí, siervo, envíame a mí, como lo decía el profeta, eres útiles en manos del Señor. Y si ya conoces tu propósito,
conoces tu llamado, yo te exhorto a que no lo dejes. Yo sé que es difícil la obra, yo sé que es difícil las situaciones y que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el día de hoy yo vengo a ti a decirte que no lo dejes, que no tires la toalla, que te levantes. A todos los de la iglesia Emmanuel y las iglesias que nos escuchan y todos los que nos ven por el canal, eres precioso ante los ojos del Señor, eres hermoso, eres una piedra preciosa. El Señor dio su vida por ti y ahora te da vida y vida en abundancia. Llénate de la presencia del Señor, llénate de su presencia y que vengan los frutos, pero también que vengan los ministerios a los cuales has sido llamado. Si tu llamado es de profeta, empieza a abrir tu boca. Si tu llamado es de la predicación, no te quedes ahí, empieza a hablar la palabra que viene de parte de Dios. Si tu ministerio está en la alabanza, alábale en espíritu y en verdad. Si tu ministerio es la enseñanza, el Señor te capacita. Los niños están con ganas de que alguien les abrace, que alguien les comparta de la palabra. Como les decía, yo no voy a terminar mi tema aquí voy a terminar la palabra del Señor este día, pero después les voy a hablar acerca de los ministerios, acerca de los dones, de esos dones, de la interpretación de lenguas, de cómo la iglesia se está perdiendo la manifestación del Espíritu Santo, cómo vienen operaciones, cómo vienen manifestaciones del Espíritu Santo y estamos con nuestros brazos cruzados. No, hermanos, el Señor quiere activarnos y vamos a escuchar este canto, porque el Señor Jesucristo es como un esplendor. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores y Él viene por una iglesia poderosa. La sangre del Cordero es poderosa para sanar al enfermo, para liberar al endemoniado. Hay endemoniados y no nos hemos dado cuenta. Necesitamos iglesia del Señor y liberarlos, y que esos dones, que esas manifestaciones, que ese fluir del Espíritu Santo sea. Yo le doy gracias a Dios porque la palabra fue cumplida en siervos de esta iglesia. A un siervo se le dijo que iba a estar en la radio, nadie sabía nada, pero con el paso del tiempo el Señor permitió a otra sierva del Señor abrir un canal en la radio a nivel internacional. Yo doy gracias a Dios por esos siervos, porque ellos creyeron su palabra y porque ahora se está manifestando la palabra en mi hermano, un gran predicador que fue a la radio, en mi hermana también, sí, que ahora está abierta esta puerta a poder predicar la palabra. Ella me decía que primero la invitaron y que le decían que no diera palabra de parte de Dios, que no hablara nada de Dios, y ella aceptó. Pero después, que creen, hermanos, después le dijeron que sí, que compartiera. Cuando empezaron a escuchar los programas, le dijeron: sí, habla lo que quieras, y le damos gracias a Dios porque también nos ha invitado a participar ahí, y es una arma poderosa para poder compartir la palabra a estos ministerios. Yo también te digo que tú eres llamado a la alabanza poderosa, una alabanza poderosa en espíritu y en verdad. Eres llamado al pastoreado, eres llamado, hermano, tienes dones, tienes capacidades, no los dejes y ven al camino del Señor. Yo soy una sierva y yo le doy gracias a Dios porque, como les decía, yo estoy compartiendo de la palabra y yo he visto cómo el Señor se ha manifestado en vidas hermosas, en ministerios hermosos. El Señor me ha llamado ahora a levantar un grupo de intercesoras y vamos a levantar este grupo para orar por las iglesias, como les decía, con esa pasión y con esa entrega. Hermanos, escuchemos esta alabanza. Oremos al Señor. Padre celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, porque tú nos das la vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, por el grande privilegio, Señor, de la vida, Señor, que nos das. Gracias, Señor, por permitirme vivir, Señor, y por estos años,
iglesia pura, con la iglesia con vestiduras blancas, con un pasión y un amor por el Señor. Bendito sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sea de grande bendición a tu vida y que el Señor te abrace, que veas la cara del Señor Jesucristo al realizar sus ministerios, sus dones. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.